el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, protagonizaron este viernes un tenso intercambio sin precedentes en la oficina oval sobre la naturaleza del apoyo estadounidense a Ucrania y sobre si el líder ucraniano había demostrado suficiente gratitud hacia el gobierno de Washington. En su primer encuentro en la Casa Blanca con Zelensky, Trump lo acusó, entre otras cosas, de estar jugando con la Tercera Guerra Mundial y de no ser agradecido con su país, mientras que su vicepresidente J.D. Vance llamó irrespetuoso al mandatario europeo. Escuchemos. No nos digas lo que vamos a sentir. Guerra. Estamos intentando resolver un problema. No nos digas lo que vamos a sentir. No te estoy diciendo. Porque no estás en posición de dictar exactamente eso. Para lo que es. Recuerda, no hay enfermedad. No estás en posición de dictar lo que vamos a sentir. Te sentirás. Vamos a sentirnos muy bien. Vamos a sentirnos muy bien y muy fuertes. Ahora mismo no estás en una muy buena posición. Te estás apostando con las vidas de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué piensas tú? Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Lo que estás haciendo es muy irrespetuoso con el país. Este país. Con todo el respeto hacia usted. Mucho más de lo que mucha gente dijo que deberían haber. Has dicho gracias alguna vez, dos veces en esta reunión en particular. Hoy, has dicho gracias. Incluso, fuiste a Pensilvania y hiciste campaña para la oposición en octubre. Ofrece algunas palabras de agradecimiento no vuelvas a los Estados Unidos Apenas y al estamos presidente comenzando. que está tratando de salvar tu país. Jesús López Almejo es analista político, profesor de Relaciones Internacionales e investigador con CONACYT, y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, muy buenos días. Listos para darle el análisis. ¿Qué pasó el viernes? Mira, hay tres interpretaciones a tres niveles. Decía Kenneth Walsh, teórico del realismo estructural en las relaciones internacionales, que los fenómenos se pueden ver desde la óptica sistémica, desde la óptica estatal y la óptica individual. A nivel sistémico, partiendo de que el sistema es anárquico, las potencias pues prácticamente recurren a sistemas de supervivencia. Esto implica armamentos, esto implica hacerse alianzas o deshacer alianzas, o también jugar un poco mucho a la extorsión frente a los más débiles en las relaciones asimétricas. Todo con tal de apuntalar o maximizar su poder, porque para estos teóricos todo interés se define en términos de poder. Y lo que vemos es que Donald Trump está interesado en competir no contra Rusia, sino contra China. Entonces, pensándolo en términos sistémicos, estamos hablando de una potencia que al sentirse en desventaja contra otra que le va tomando ventaja, que es China, en lo científico, en lo tecnológico, sobre todo en lo comercial, que exporta a todos lados. China hoy en día es el primer socio comercial ya del 60% de los países en el mundo y tiene mientras Estados Unidos, Juan, invirtió en infraestructura militar en el mundo, China es famoso por invertir en infraestructura comercial, puentes, carreteras, trenes, puertos, sobre todo megapuertos en diferentes rincones del planeta, desde África hasta América Latina y obviamente la ruta de la seda. Entonces, lo que estamos viendo que las élites estadounidenses, estas élites que respaldaron a Joe Biden para que fastidiara a Rusia, pues ahora están queriendo salir de Rusia como puedan para apuntalar hacia el objetivo principal, que es China. Y una manera de hacerlo es también deshacer las alianzas que los chinos han estado tejiendo. ¿Por qué? Porque con la estrategia Biden, pensando que se podían quedar con las tierras de Rusia y con los recursos de Rusia, pues se podían potenciar para hacerle frente a China. Pero como no ha funcionado, como Rusia salió más fuerte de lo que ellos esperaban, mucho más fuerte, pues hicieron que el oso se fuera a los brazos del dragón. En ese sentido, ahora lo que quieren hacer desde el plano sistémico es traer a esa potencia llena de recursos, llena de capacidades militares, sobre todo nucleares, y separarla de los BRICS, separarla sobre todo de China, por lo menos debilitar esa alianza para poder enfocarse realmente en el que les interesa. En el nivel del Estado, es decir, en el segundo plano, vemos a un Estados Unidos que practica todas las estrategias, es decir, no lo veamos por republicanos o por demócratas, sino como un Estado que se sabe
se sabe fuerte, se sabe que todavía es una superpotencia, aunque en declive, pero todavía una superpotencia, y las superpotencias hacen todo para maximizar el poder. Y en ese sentido, también la otra estrategia era que al final de cuentas se trataba de debilitar a Europa que tiene la peor generación de líderes que se ha conocido, porque verdes, socialistas, izquierdistas, ultraderechistas, prácticamente todos han sido, pues de alguna manera, utilizados y manipulados para aceptar medidas de autoflagelación, como imponerle sanciones a Rusia, pero sanciones del tipo: te voy a dejar de comprar, pero resulta que le dejan de comprar lo que más necesitan y en lo que más vulnerables son para seguir compitiendo como potencias, que son los hidrocarburos buenos, bonitos y baratos que tenían de su alianza con Rusia, y que finalmente aceptaron, no solamente aceptaron perderlo para siempre, aceptaron incluso comprarlo más caro en otros mercados y marcar una distancia enorme, casi irreversible frente a Rusia. Y ahora lo vemos, llega un Estados Unidos, para que no se vea que es el que empezó a arrojarlos, a pelear contra Rusia, pues ahora dice: yo me salgo, yo me lavo las manos, pero eso sí, yo quiero los minerales, las tierras raras, amarillas, negras que tiene Ucrania, sí, que no son muchas en comparación a Rusia, pero que Estados Unidos dice: yo voy a recuperar lo que invertí ahí. Pero mira, ya logró que los europeos, sobre todo que se rompiera el eje Berlín-Moscú, que era muy importante separarlos porque eran muy fuertes, esa alianza era muy fuerte y Alemania era fuerte, y por eso arrastraba con fuerza al resto de la Unión Europea. Pero hoy están de rodillas. Ya vimos un Scholz que tuvo que salir apaleado en las elecciones, y además un año antes de lo que le tocaba se deshizo la coalición de gobierno por la situación económica y crítica de Alemania. Entonces, en ese sentido, el Estado se sale con la suya, logra separar esa alianza y ahora quiere cobrar lo que invirtió en Ucrania, porque la casa nunca pierde. Y en tercer lugar, en el plano individual, un Donald Trump que ya lo sabemos, el buleador del colegio, el que prácticamente a base de imposición, de amenazas, empieza a tener ventajas en las negociaciones, y pues algo que no se pensaba es que Zelensky le fuera a salir respondón y malagradecido en plena conferencia, y me parece que eso ya le sirvió de pretexto para poder literalmente, ahora sí, con toda la fuerza, porque además, ¿sabes qué pasó? Levantaron una encuesta Ipsos en Estados Unidos y sí, hasta 78% de los estadounidenses respaldan las acciones de Trump, y les tocaron el orgullo que le gritonearan a su presidente en plena oficina oval, de tal suerte pues que no es nada más una ocurrencia de Trump, y no es que Trump sea un loquito, como por ahí veo lo que dicen los comentócratas en la prensa. No, está respaldando sus actos en datos sólidos y en números que antes no se habían visto, pero que ahora ya empiezan a emerger. O sea, no es casualidad y no es una ocurrencia. Sí, ante estos tres escenarios, Jesús López Almejo, ¿qué posición ha asumido Rusia? Fíjate que Rusia tiene una máxima que es la de: si ves que tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas. De hecho, Vladimir Putin, Mónica declaración, ha hecho dos declaraciones. Una al inicio, cuando iba llegando Trump, lo único que dijo fue: el nuevo patrón le va a decir qué hacer a los europeos, y las élites europeas solamente van a mover la colita y van a hacer lo que les diga, lo que para Europa fue muy humillante. Pero después, hace unos 2 días, Vladimir Putin salió a decir que algo así como Ucrania no es agradecida, como sí, Zelensky no es agradecido, el primer malagradecimiento o la primer potencia con la que fue Ucrania malagradecida, dice, es con Rusia, porque se benefició desde 1991 al 2013 con $250 mil millones que no se le cobraron impuestos para que pudiera despegar en las transacciones comerciales. Es decir, en ese periodo que mencioné, del 91 al 2013, Rusia no le cobraba aranceles a Ucrania por las exportaciones ucranianas a Rusia. Dice, y bueno, pues ya después se prestaron en 2013 con el golpe de Estado a Víktor Yanukovych, y desde Pietro Poroshenko hasta Zelensky se prestaron para hacer una bala contra el cuerpo de Rusia, de tal suerte pues que Trump no es el primero al que no le agradecen. De hecho, Rusia es la primera a la que le agradecen. Entonces, han sido como muy breves sus intervenciones, han estado más a la expectativa, y lo que sí están haciendo, Juan Carlos,
han dado curso a la guerra y siguen tomando aldeas, provincias, y ahora ya están avanzando más en Kharkov y en otra nueva provincia que se llama Sumy, que es por donde empezó la invasión en 2022. O sea, Rusia sigue con esa política de sin prisa pero sin pausa, pero sigue avanzando en la conquista de tierras. Sí, Jesús López Almejo, ¿quiere decir que la guerra no termina? La guerra no termina. Por el contrario, creo que Donald Trump, ahora que en Europa, con esta cumbre de Londres, allá, incluso en Downing Street, en donde se reúnen no toda la Unión Europea ni toda la OTAN, pero hasta en eso muestran clasismo y elitismo, y hasta en eso solamente se invitan los grandes, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido es el que los invita a todos. Y lo más paradójico, Juan Carlos, invitan a una reunión de la OTAN sin Estados Unidos. Entonces pues no es OTAN, porque la OTAN es lo que Estados Unidos hace de ella, pero invitan a la Unión Europea, pero en el único país fuerte que no es de la Unión Europea, como es el Reino Unido, y en un país fuera de Europa que históricamente eso la gente lo puede documentar, siempre ha peleado contra Europa, que es el Reino Unido. Sí. Entonces, tanto decir, nosotros no vamos a poner atención a lo que nos diga Estados Unidos, vamos a ir de frente contra Rusia, más presupuesto militar, más gasto en defensa, vamos a defender a Ucrania hasta donde tope, y al final dicen, bueno, pero después le presentaremos el informe a Estados Unidos para ver cómo se puede sumar a respaldar esto. Me parece que, y aquí viene la clave de todo esto, los europeos no están desafiando a Estados Unidos, sino por el contrario, no quieren verse como derrotados en la guerra, y al final están terminando de hacer lo que Donald Trump dijo desde un principio, hace 2 años, cuando apenas esbozaba que iba a empezar una campaña para buscar la reelección. Trump dijo, Europa debería hacerse cargo de financiar a Ucrania, Estados Unidos deberíamos dejar de financiar, deberíamos cobrar por lo que ya les dimos, y se tienen que hacer cargo también de la OTAN, ¿cómo? Aumentando su gasto militar. En Europa patalearon, dijeron que no. Entonces Donald Trump dijo, si no aumentan su gasto militar, esto lo decía en campaña, sí, vamos a animar, pues no vamos a aplicar el artículo 5 de la OTAN, que es la defensa colectiva. Pero no solamente eso, vamos también a animar a Rusia a que ataque a cualquiera con el que tenga problemas. Esto, pues, disuasivamente para que aumentaran su gasto militar. Entonces, lo que viene diciendo hace 2 años, finalmente, cuando yo estaba viendo la conclusión, el resumen, el reporte de lo que ocurrió en esta cumbre de Londres para Ucrania, es nada más formalizar lo que Trump desde hace 2 años les había avisado que harían. Sí, finalmente Jesús López Almejo, analista político, profesor de Relaciones Internacionales, el retiro de apoyo de Estados Unidos, entonces ¿no le va a pegar a Ucrania o sí le va a pegar en esta guerra? Porque entonces la Unión Europea, los europeos tendrán que solventar lo que Estados Unidos ha dejado de apoyar. Sí, mira, la casa nunca pierde la casa. Y ahí yo visualizo dos cosas. La primera, Estados Unidos, solo Estados Unidos, más los otros 30, pero solo Estados Unidos aportaba el 50% de toda la ayuda, o sea, sí cargó a Ucrania. Por eso Donald Trump le insistía, tú eres un tipo fuerte, porque nosotros te hicimos fuerte con nuestros HIMARS, con nuestros sistemas Patriot, con nuestros ATACMS, con el dinero, con la capacitación que se le dio a los soldados ucranianos. O sea, tú eres fuerte por eso. Porque te acuerdas que le reclamaba que sin ellos en 2 semanas estuvieran derrotados, y Zelensky dijo, yo escuché que en 3 días. Bueno, y Trump ahí fue donde se enojó y dijo, bueno, así no vamos a poder llegar a ningún acuerdo. Esa me parece que es una estrategia de Trump, poner la vara todavía más alta para exigir mucho más en ese acuerdo sobre minerales. Sí. Ya Zelensky le ha dado las gracias otra vez como 10,000 veces por todas sus redes sociales, haciéndose el tipo fuerte, pero dando las gracias, haz de cuenta, haciendo todo lo que Trump le reprochó que no hacía, pero que sí hacía, pero lo hacía a su manera. Y en el tema de los minerales, Donald Trump va a presentar una contrapropuesta en donde le ponga la vara todavía más alta, es decir, que Ucrania ceda más. Y en ese sentido hay otra manera de golpearlo, dejar que solo Europa cargue con él. Y si Europa, que ya cayeron redonditos, ya escuché a todos muy solidarios, incluso la derecha, la izquierda, perdóname, que se creó en varios países europeos, en Italia, en España, en Francia, izquierda real, dura y pura, antiguerrerista,
ahora son los más otanistas que nos podemos imaginar. Están al lado de ultraderechistas como Kaja Kallas, Kaka, la jefa de la diplomacia europea, y también esta señora Ursula von der Leyen, personajes por los que nadie vota popularmente, pero que exigen medidas que después el pueblo tiene que cumplir. Entonces, me parece que si Trump realmente deja, ni siquiera tiene que hacer gran cosa, solo retirar la ayuda militar, y que Europa de verdad, con sus recursos militares, económicos, etcétera, y las sanciones que sigue supuestamente imponiéndole a Rusia, cargue con el paquete, me parece que Rusia, nadando de muertito, 2 o en 3 años va a acabar con Ucrania. Pero lo más importante, esta generación de líderes europeos van a terminar por debilitar completamente a Europa. Europa pierde el respeto del mundo a pasos agigantados, y eso se traduce en la pérdida de los derechos históricamente conquistados por parte de las clases populares, Juan. Sí. Jesús López Almejo, muchas gracias por este análisis. ¿Cómo seguimos tu análisis en redes? Gracias, Juan. Estoy como tu profe de RI, de Relaciones Internacionales, en YouTube y en Facebook. Gracias, Jesús, como siempre. Gracias, fuerte abrazo. Hasta pronto.